yo con Javier tenemos una propuesta, ¿no? Que se basa más que todo en la inafectación, como lo que hizo, digamos, en la Constitución del 93 con lo que es el apartado de la educación, para aumentar la capacidad de desarrollo e integración de todo lo que es un sector privado relacionado a este mercado. Nosotros ofrecemos algo parecido a lo que es la reforma de Deng Xiaoping en China, que son crear o ciudades privadas o crear lugares, establecimientos, descentralizados. Obviamente no va a ser en Lima, sino tiene que ser en las regiones donde representan o necesitan apoyo para que justamente este Perú olvidado deje de ser olvidado, y ahí incentivar la industrialización en base a una exoneración o inafectación de impuestos a lo mejor que se podría, lo cual podría generar industrias externas, o sea, industrias grandes de países externos al Perú, donde la producción se haría en el Perú con la materia prima del Perú, que eso acortaría exageradamente los costos de manufactura que tienen estas empresas, lo cual sería un incentivo sumamente grande para muchos comercios, para mucho del comercio internacional, y que nos pondría en el mapa tanto de la tecnología como el de la manufactura de diferentes tipos de materiales de uso variado, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. En realidad la idea que dices, la idea que tienen ustedes es muy buena, ¿no? Es como generar islas de una suerte de protección para que no haya impuestos y claro, a la gente le va a encantar esto, ¿no? Porque todo lo que sea no pagar impuestos es bueno para la inversión, porque si no voy a pagar, voy para allá para poner ahí mis recursos. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Y lo mejor de esto, que digamos, como se están atrayendo empresas de gran coyuntura, la cantidad de empleabilidad de estas es bastante alta, por lo cual podríamos resolver, digamos, el problema, o por lo menos dar un paliativo al problema de la falta de desempleo que ha generado el año 2020 con la pandemia, lo cual nos parece, digamos, que es una de las medidas, una medida que, digamos, nadie propone, pero, digamos, podría ser aún mejor que agarrarnos de deuda o cerrar los mercados en una suerte de protección ineficiente. ¿Qué opinas, o qué deberíamos, o qué ofrecerías, digamos, David, para poder mejorar esta propuesta que nosotros tenemos? Sí, te la compro totalmente, ¿no? Estas zonas que ustedes proponen son perfectas, ¿no? Lo que van a terminar haciendo es generar islas de salvación para personas que quieren invertir, porque no solamente es bueno para el que quiere venir de afuera con su capital, es bueno para el que ya está dentro y sabe que sus márgenes de retorno son bajos al inicio y le son convenientes pagar bajo impuesto para que el impuesto no se lo coma y pueda reinvertir, reinvertir, reinvertir y así generar su industria un poco más grande. Buenísimo lo que ustedes dicen. Ahora, una propuesta que también yo tenía, que era ya más para el ámbito personal, porque digamos que en cierta forma lo del ámbito macro ustedes ya lo tienen claro. Sería bueno empezar a generar mecanismos de deducción de impuestos para las personas naturales. Porque, ¿qué es lo que tenemos hoy? Una deducción plana que impide que yo, por ejemplo, haga deducciones de los servicios que yo tengo como persona natural, ¿no? Esto que hace que no hay un incentivo a que yo formalice al resto. Porque si yo pudiese deducir a mi jardinero, yo obligaría a que mi jardinero se formalice. No para grabarlo, en realidad. La intención no debe ser grabarlo, debe ser identificarlo. Para así poder tener un perfil de él que ofrecer al banco y el banco tenga información de él para poder bajar su riesgo y así no tenga tasas tan altas. Lo que hace caro a un informal es el poco conocimiento que se tiene del negocio de él. Entonces es muy difícil evaluarlo y por consiguiente las tasas son más altas. Si yo tengo información de él recogida por la administración tributaria, es mucho más fácil y mucho más dinámico saber sus ingresos, sus salidas y cómo es que maneja su negocio. Entonces yo creo que por ahí sería un beneficio para la persona natural que se vería incentivada a generar más gasto porque lo va a poder deducir, más dinero en el bolsillo del privado, y por otro lado le va a generar un historial de algo al informal, para que este informal empiece a generar información que le baje las tasas. Acompañado, por supuesto, de lo que ustedes muy bien dicen, que es perfecto, islas de salvación, islas para que la gente invierta, tenga unas tasas bajas de retorno, no importa, pero que con el tiempo se vuelvan interesantes. Y por supuesto, que venga la inversión extranjera y que genere trabajo para la gente, ¿no? Tal cual. David, quisiera comentarte dos puntos antes. Que el primero es que esto de las ciudades privadas, yo en lo personal soy anarcocapitalista. O sea, yo soy un líder carmista así acérrimo, así como
por una cuestión también de que, por una cuestión teórica, pero también por una cuestión pragmática, ¿no? Porque muchas veces se dice, no, el anarcocapitalismo es inviable, ¿no? Pero, hey, esto, el anarcocapitalismo puede darse en la realidad y sobre todo nos puede salvar, ¿no? Y si yo tengo una idea que pueda ayudar a mi país, yo la voy a difundir a rajatabla y a muerte, ¿no? Y también lo segundo, que es que inclusive esto puede beneficiar para los obsesionados de la industria nacional. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes ciudades privadas, tú te beneficias de los conocimientos y los descubrimientos del extranjero. ¿Y quiénes son los beneficiarios? La gente que está en esa ciudad privada. Entonces, eso también tenemos que entender que es muy importante el crecimiento de estas ciudades, no por una cuestión de ego de Javier Hurtado o de Israel Campos, sino por una cuestión de que va a beneficiarnos a tal punto que vamos a ver, mira, tal vez este tipo de mercados son más exitosos, que las universidades privadas actualmente se enfoquen en eso y no se enfoquen en nada más de que tú seas empleado de alguien, sino que tú puedas emprender y entiendas mejor lo que es los beneficios del capitalismo. Porque quedamos en las mallas usualmente, y esto no me lo vas a dejar mentir, David, de que ya te entrenan para que tú seas un empleado más, no para Sí. que tú puedas sobresalir, sobre todo mejorar tu situación e incrementar tu patrimonio. Con esto quisiera concluir, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Mira, qué gusto bueno, que tengas la idea del anarcocapitalismo como algo posible porque es muy difícil encontrar gente que lo crea. Y realmente yo comparto esa idea. Realmente el Estado entre más pequeño sea y si es que no existe, es mejor aún. Porque por supuesto surgirán las posibilidades de mercados que son finalmente los que solucionan problemas. El privado es el que existe para solucionar problemas porque su supervivencia depende de esto, ¿no? Entonces, el Estado no tanto, el Estado más bien vive de expoliar a la gente, de saquear a la gente para beneficio propio o de un grupo de personas que usualmente son los gobernantes, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que de repente en el corto, mediano plazo no va a ser posible porque estas islas de libertad hay que irlas vendiendo de a poco, ¿no? La gente tiene que irse dando cuenta que el Internet, por ejemplo, es una situación de anarquía que perfectamente ayuda a que la gente no pague impuestos muchas veces y que ha venido siendo una excusa para que la gente termine salvando una suerte de pago de impuestos que no necesariamente es lo mejor, ¿no? Entonces, pero se lo tienes que ir vendiendo. La desaparición del correo estatal, por ejemplo, por vía de los mails. Los mails son un perfecto ejemplo de lo que es la anarquía, ¿no? De cómo nadie tiene que controlar tu correspondencia y cómo ésta tranquilamente puede funcionar sin la necesidad de un Estado que la regule. Todos nos mandamos mails y nadie se ha muerto por eso. Antes había una idea de que si no había un correo estatal nadie se iba a poder comunicar. Ya se ha visto superado. Por supuesto, hay que irlo trabajando de a pocos, hay que irlo fomentando de a pocos, cimentando y acompañarlo de una narrativa libertaria ya en este momento, de una narrativa narcocapitalista que le diga, oye, está bien, el Estado está presente, pero ¿te has dado cuenta de que no es necesario en muchos ámbitos ya? ¿Y qué tal si algún día efectivamente pudiésemos prescindir de él? ¿Te has imaginado si pudiésemos poner en práctica pilotos de zonas libres de Estado? ¿Qué podría pasar? ¿Cómo lo podríamos llevar a la práctica? Y así hacerlo evolucionar. Claro, y sobre todo que a mí me gusta el narcocapitalismo porque me ayuda a pensar cómo sería el derecho penal en un sistema privado a veces, ¿no? Porque siempre se dice, hey, pero habría imparcialidad en los jueces. Yo digo, hey, ¿por qué no podemos poner un arbitraje secreto? Que es una idea que han trabajado especialistas como David Friedman, que es que en vez de que tú conozcas al juez, que el juez compita por tu caso, ¿no? Y evaluando las pruebas de ambos testigos mediante audio y sobre todo mediante el corroboraje de pruebas en un laboratorio privado, como obviamente acaba de depender de que entre más imparcial sea, mejor. Y que esto va a caer la vara a aquel que cometa la agresión y se corrobore esa agresión. Y que obviamente Es eso es el, exento de que seas rico, pobre, clase media o sea tu jefe. Y obviamente que eso va a hacer de que las personas se comporten éticamente mejor, porque quieren evitarse el descrédito personal. Entonces, ahí es el, obviamente... Sí, continúe, por favor. es el ejemplo de Huerta de Soto, ¿no? O sea, todos los días cuando te levantes, haz el ejercicio de imaginar cómo lo harías sin el Estado. Que exista, está bien, pero imagínate cómo lo harías sin él para que así puedas empezar a vender la idea de que no lo necesitas. Totalmente de acuerdo, ¿no? Hay un Creo que montón de cosas. la mejor forma, digamos, de poder entender esa noción anarcocapitalista es la de Auberon Herbert,
que en su libro Los límites del Estado describió una célebre frase que es: la libertad es incompatible con el gobierno, pero el gobierno no es lo mismo que decir Estado. Porque claro. el Estado es orden, o sea, digamos, si nosotros vamos, si nosotros nos vamos antropológicamente, digamos, a lo que significa el Estado, es el orden, a lo que, digamos, de lo que hablaba, por ejemplo, en el Leviatán, que es un libro muy clásico, digamos, del lobo el hombre es el lobo del hombre, por lo cual necesitaba algo que lo ordene. Yo tengo la tesis histórica en la cual pongo a referencia, a pesar de ser libertario, de que el Estado ha sido necesario en la historia, pero ha sido necesario para poner orden, no para intervenir en la economía, no para intervenir entre los lazos comerciales o relaciones de los individuos, sino en intervenir cuando ellos han sido vulnerados, que es algo muy diferente. En O lo sea, cual, podrían tanto surgir puede estados, existir ¿no? el Estado, No, claro, pero nada claro, tiene que limitar a que puede existir una competencia privada al Estado, por claro. ejemplo, en la justicia. O sea, Estados privados, podemos, ¿no? claro, puede ser Claro, un Claro, Estado privado. claro. Justamente Auber o Herbert proponía eso, ¿no? Digamos, un Estado que sea pagado voluntariamente. La gente, Claro. ¿por qué que se tendríamos que evitar adscriba que la libremente, ¿no? gente, claro, por qué tendríamos El que... problema del Ujú, Estado no es el Estado en sí. El problema del Estado es lo que te impone de él, ¿no? Que tú tienes que formar parte de él porque naciste en él, entonces le debes tributo a él. Pero realmente el Estado había, el mismo Miguel Ancho Bastos en algún momento llegaba a decir que lo más probable es que si desapareciéramos los estados, volverían a surgir nuevos estados más pequeños ujú, para que precisamente vuelva a evolucionar la sociedad. Porque claro, los estados se vuelven una suerte de empresas que lo que hacen es economizar costos de transacción, ¿no? Porque tú le puedes encargar al Estado, oye, cuídame. Entonces digamos, te quitas la carga de estar pensando, oye, me pueden matar, o etcétera, o oye, dame salud, ¿no? El tema es qué tan grande debe ser el Estado, ¿no? Lo más probable es que se atomicen, como decía Miguel Ancho, ¿no? Se atomicen, sean pequeños estados y que haya competencia entre ellos. Si esa es la noción de Estado que debe haber, yo la compro. El problema son los estados grandes, robustos, que muchas veces no terminan de llegar a toda la población y que más bien te terminan imponiendo cosas y formas de ver el mundo, ¿no? Que yo creo que esa es un poco la reacción de hoy día de las regiones andinas en el voto de la segunda vuelta. Es gente a la que le dices, oye, tú me regulas, tú me cobras impuestos, tú me pones a mí como, digamos, como una suerte de supeditado a ti, pero yo no veo los beneficios de los que tú hablas, ¿no? Me hablas de defender un modelo que a mí no me llegó. Y está bien, para ti funciona, defiéndelo, quiérelo, pero a mí no me llegó, haz que me llegue en todo caso, ¿no?